la cruz en el Evangelio. Una serie que, como lo dije desde el principio, he estado orando y pidiéndole a mi Dios, a mi Señor, de que Él pueda tocar el corazón suyo. Pero también le he dicho: Señor, toca mi corazón primeramente en relación a esta palabra. Hermanos, porque lamentablemente vemos una iglesia que ha olvidado lo que es la centralidad de la cruz. Vemos una iglesia, hermanos, donde la gente parece que se le olvida lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. De alguna manera, hermano, yo creo que el ser humano es olvidadizo y por eso es necesario estar recordándole la obra hecha por Cristo en esa cruz. Y a raíz de eso, este mensaje y el tema de hoy, a los que anotan la palabra, hermanos, el tema de hoy es la muerte sustituta, parte 2. La semana pasada empezamos a hablar de cómo la Biblia nos enseña, de cómo Cristo en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar en la cruz. Cómo la Biblia enseña, hermanos, de que nosotros merecíamos la cruz, nosotros merecíamos el castigo eterno. Pero como la Biblia dice que Cristo tomó el lugar de cada uno de nosotros para traernos a salvación, para darnos salvación. Y hoy vamos a ver la segunda parte, hermanos, donde espero de que realmente Dios pueda hablarte y pueda enseñarte. Y cada vez que usted pueda ver la cruz, o que pueda ver el Evangelio, usted pueda ver a Cristo crucificado tomando el lugar que a usted y a mí nos correspondía. ¿Qué es la sustitución? Primeramente vamos a hablarlo, y quiero recordar esto de la semana pasada. La sustitución significa que una persona ocupa el lugar de otra persona, especialmente con el fin de sufrir su dolor y de este modo librarla a esta persona del castigo que merecía. Nosotros merecíamos el castigo, nosotros merecíamos el dolor, pero Cristo toma el lugar que a mí me corresponde. En ese caso voy a poner un ejemplo muy breve, hermanos. Imagínense una persona que ha violado, una persona que ha matado, y esa persona la enjuician y esa persona la declaran culpable, y ahora ella va a la silla eléctrica, y esa sería la sentencia, el castigo, el juicio dicta que él debe ir a la silla eléctrica. Cuando esa persona va a ir a la silla eléctrica, porque él merece la muerte por todo lo que él ha hecho, porque él ha matado, él ha robado, él ha violado, él ha hecho cosas increíbles, en ese momento, antes de sentarle en esa silla eléctrica, donde él va a morir por su pecado, en ese momento aparece un personaje, aparece alguien que no ha hecho nada, un inocente, y en ese momento él dice: oigan, yo quiero tomar el lugar de esta persona, de este hombre. Y todos tal vez se sorprenden y dicen: pero ¿cómo usted va a tomar el lugar de alguien que merece el castigo, pero que usted no lo merece? Y ese alguien diga: simplemente por amor, por misericordia, yo quiero tomar ese lugar. Y toma el lugar, y automáticamente el justo carga con toda la culpabilidad y el pecado que había cometido el otro. Y ahora el que era culpable es declarado inocente, porque ya su paga o su castigo fue pagado. Y hermanos, y eso es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Hace 2000 años, cuando Cristo murió en esa cruz, hermanos, éramos nosotros los que íbamos a estar en ese lugar, en la eternidad, de alguna manera, en el propósito de Dios. Nosotros éramos los que teníamos que ocupar el lugar del castigo y no Cristo, pero Él lo hizo. Entonces, por eso la sustitución es el que ocupa el lugar de otra, especialmente con el fin de sufrir su dolor y de ese motivo librarla del castigo que merecía. Los cristianos entendemos que en la persona de Cristo crucificado, Dios ocupó nuestro lugar y llevó sobre sí nuestros pecados, sufriendo la muerte que merecíamos nosotros.
Es maravilloso entender cómo en la cruz Cristo toma nuestro lugar para ser castigado por nuestros pecados. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que fue el que estudiamos la semana pasada, pero quiero volverlo a recordar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que fue el que estudiamos, y ahí nos basamos en la enseñanza, y hoy de alguna manera también, pero vamos a verlo de otro punto de vista, en todo el resto de la palabra de Dios, de lo que la Biblia nos enseña, en relación a esta muerte sustituta de lo que Cristo hace en la cruz. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, me dicen amén. Dice la palabra, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y dice la palabra, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y hoy vamos a estar tocando nuevamente entender esa obra maravillosa hecha por el Señor en la cruz. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, para el pueblo de Israel ser perdonado de sus pecados, tenían que ofrecer cada año un animal sin defecto para el sacrificio. Todos los años el pueblo de Israel tenían que ofrecer un animal, un animal que era el que tomaba el lugar del pecado del pueblo de Israel. Y vamos a verlo por la palabra de Dios. Vamos a ir a Levítico capítulo 16, del 1 al 10, Antiguo Testamento. Levítico capítulo 16, del 1 al 10. Levítico 16, del 1 al 10. Vamos a ver varios versículos en este capítulo, a los que están anotando. Levítico 16, del 1 al 10. Luego versículos del 15 al 16, versículos del 20 al 22, versículo 30 y versículo 34. Vamos a estar viendo aquí, para no leerlo todo, 16 del 1 al 10, versículos 15 y 16, versículos 20 y 22 y versículos 30 y 34. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, el día de la expiación. Ese día de la expiación era el día del perdón, el día en que el pueblo de Israel iba delante del Señor para que sus pecados fueran perdonados. Dice la palabra, y vamos a leerlo. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Pasaje anterior nos habla de cómo los hijos de Aarón se meten y entran al lugar santísimo a ofrecer, dice la Biblia, fuego extraño, a ofrecer algo que Dios no les había mandado. Y aparentemente ellos, como que estaban alcoholizados, estaban ebrios, y ellos se meten y entran, pasan la cortina al lugar santísimo donde la presencia de Dios descendía. Pero cuando ellos llegan a ese lugar, ahí mueren por causa de su pecado. Porque nadie puede presentarse delante de Dios si no ha sido justificado primeramente de su pecado. Así de fácil. Y dice la palabra en Levítico ahí 16, ahora dice el 2, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con eso entrará Aarón en el santuario, y ahora el Señor le dice cómo podía entrar hasta el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Con un becerro para expiación y un carnero para holocausto, o sea, tenía que hacer un sacrificio. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y eso tipifica también el bautismo en agua. Lavar su cuerpo con agua. De la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto también. O sea, tenía que hacer expiación por él y también por el pueblo. Ahora, recuerden que lo vimos la semana pasada, esos animales tenían que ser sin defecto. Tenían que ser perfectos completamente esos animales, representando a Cristo como perfecto.
Versículo 6, se hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suya y hará la reconciliación por sí, por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y aquí esta palabra Azazel, hermanos, nadie sabe, ninguno de los comentaristas de lo que yo he estudiado se sabe realmente quién era Azazel. Pero habían 2 machos cabríos vivos y uno era para ser degollado y rociar la sangre por el pueblo, por las personas. Y el otro, ahorita lo vamos a ver, era para imponerle las manos y confesar todo el pecado del pueblo de Israel y mandarlo a morir al desierto. Y yo creo que eso tipifica lo que la Biblia dice. Una vez que nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo y hemos creído en Él como Señor y Salvador de nuestras vidas y nos hemos arrepentido de nuestro pecado, la Biblia es bien clara y la Biblia dice que Dios nunca más se volverá a acordar de nuestro pecado. Y yo creo que este cordero también, este animal representaba eso. Uno era degollado, pero el otro era suelto a que muriera en el desierto, donde no se volvía a saber nada de este animal por Azazel, que nadie sabe qué significa por Azazel. No hay una explicación para esto. Y hermanos, la Biblia también es muy clara. El Señor dice que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, pero las secretas le pertenecen a Él. Hay cosas que no vamos a entenderlas, pero Dios sabe por qué las hace. Amén. Seguimos leyendo. Versículo 9, gracias. Y hará traer a Aarón el macho cabrío vivo, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ahora brincamos al versículo 20 y 22, dice la palabra. 20 y 22 dice, y cuando hubiera acabado la expiación, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por la mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. O sea, aquel macho cabrío le ponían las manos, confesaban toda la iniquidad, todo el pecado, y le soltaban en el desierto. Versículo 30 y 34. Versículo 30 dice, porque en ese día se hará expiación por vosotros. O sea, perdón de los pecados para ellos, expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Serán limpios delante de todos vosotros, de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y el versículo 34 dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Hermanos, eso tenían que hacerlo todos los años. Todos los años tenían que estar haciendo aquellos sacrificios. Todos los años tenían que hacer lo mismo, tomar 2 machos cabríos. Uno era para Jehová, otro para Azazel. Uno moría, era degollado, la sangre era derramada. Y el otro le imponían las manos, confesaban su pecado y lo mandaban a morir al desierto. Todos los años tenían que estar haciendo esos ritos. Todos los años tenían que estar haciendo esos sacrificios. Pero hermanos, como expliqué la semana pasada, tenían que hacerlo todos los años, continuamente, porque realmente el pecado del pueblo de Israel no era perdonado completamente. El pueblo siempre seguía con sus pecados. Era como expliqué la semana pasada, es como una persona, una mujer que está barriendo y agarra la basura y ve una alfombra y levanta la alfombra y tira la basura debajo de la alfombra.
Y cuando usted puede ver, usted ve algo bonito, la alfombra, pero debajo está la suciedad. Y era igual, el pueblo de Israel hacían los sacrificios, tapaban, pero ahí seguía estando el pecado, la contaminación, la basura, la suciedad en el corazón del pueblo de Israel. Seguía estando ahí. Y por eso tenían que estarlo haciendo todos los años, continuamente. Pero el pecado no era perdonado permanentemente, por lo cual Dios mismo, oigan esto, por lo cual Dios mismo se tiene que proveer un sacrificio que cumpla con sus demandas. Él mismo, Dios mismo, tiene que hacerse o proveerse de un animal que cumpla con las demandas que Él establecía para que el pueblo fuera perdonado. Y vamos a ir a Isaías capítulo 1, versículos del 11 al 14. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, en el Antiguo Testamento, profetas mayores. Isaías capítulo 1, del 11 al 14. Me dicen amén, iglesia. Isaías capítulo 1, del 11 al 14. Hermanos, si usted puede subrayar esta palabra, por favor, porque aquí vamos a ver algo muy importante. Dios le demanda al pueblo que hagan estos sacrificios una vez al año para traer perdón de sus pecados. Pero vea lo que pasa en este tiempo de la historia. Aun cuando el pueblo de Israel hacían esos sacrificios, dice la palabra. Isaías 1 del 11 al 14. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Y oiga lo que dice el Señor: hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dice, ¿quién demanda eso de vuestras manos cuando venid a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos. El pueblo de Israel empezó a hacer aquellos sacrificios cuyo fin, y eso lo vamos a ver más adelante de alguna manera en la enseñanza, en la serie, de cómo eso tipificaba a Cristo, de cómo Cristo iba a venir a morir en una cruz. Pero el punto está en que ellos empezaron a hacerlo, hermanos, pero empezaron a hacerlo porque tenían que hacerlo, como una religiosidad. Ellos perdieron de vista el sentido por el cual ellos hacían aquellos sacrificios. Y el Señor dice: estoy hastiado ya de que ustedes hagan sacrificios, pero ustedes los hacen y ustedes no entienden el significado de lo que yo quiero. Ustedes vienen y hacen los sacrificios, pero siguen alejados de mí, siguen alejados de mi palabra, no cumplen mi palabra como yo quiero. Hermanos, sí es interesante de cómo hoy la iglesia, yo creo que estamos igual. Hoy nosotros venimos a congregarnos, venimos a la iglesia, y la gente ha perdido la perspectiva de lo que Dios quiere a la hora de congregarse su pueblo, la iglesia. Venimos como una religiosidad porque hay que hacerlo, porque hay que venir. Y el Señor dice: estoy hastiado, ya no quiero más eso. Yo quería algo diferente. Ellos no entendieron por qué lo hacían. Seguimos leyendo. Versículo 13 dice: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Son iniquidad. ¿Qué significa? Ellos no entendían. Ellos ya ahora hacían las cosas por hacerlas, pero cuando salían de ahí se iban a pecar y a hacer de la vida loca. Igual que la iglesia del Señor hoy en día. Versículo 14: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma.
Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Hermanos, yo no sé si usted puede imaginarse a Dios enojado, bravo con su pueblo. Él estaba cansado de aquellos sacrificios. Él estaba cansado de ver cómo traían ellos y hacían todo el rito para perdón de los pecados, pero en sus corazones ellos pecaban delante del Señor. Hermano, la gente cree a veces que porque va a una iglesia, de vez en cuando va al culto, ya estoy bien delante de Dios. Ellos creían que ya estaban bien porque estaban haciendo lo que Dios les dijo. Que les dijo Dios, hagan esto. Y ellos lo estaban haciendo. Pero el problema es que la forma en que ellos lo estaban haciendo, creían que Dios estaba agradado cuando Dios estaba desagradado. Estoy hastiado, estoy cansado, dice el Señor. Ya no quiero que me hagan eso. Porque eso nunca trajo cambio al pueblo de Israel en relación a sus pecados. Por eso Él tiene que buscarse un cordero. Él tiene que hacer la obra para que el corazón del hombre fuera cambiado y transformado. Vamos a ir a San Juan capítulo 1 versículo 29. Y es interesante porque leyendo esta palabra, aparentemente Juan el Bautista, que él viene a preparar el camino del Señor, dice la palabra, aparentemente Juan entendía la obra de Cristo que venía a hacer. Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 29 dice la palabra. ¿Alguien me puede leer el título que viene ahí? El Cordero de Dios. No era cualquier cordero, era el Cordero de Dios. Ve lo que dice Juan. Dice la palabra, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, y oigan las palabras de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios tiene que proveerse un cordero, porque los sacrificios que ellos hacían no eran suficientes. No servían. Dios tiene que proveerse de un cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso entendemos, todos los cristianos entendemos, hermanos, que la única forma de que alguien sea salvo y que tenga perdón de sus pecados es a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él fue el Cordero. El que fue a dar su vida, el que fue degollado, derramó su sangre, y el pecado hay que confesárselo ¿a quién? A Cristo el Señor, porque Él es el Cordero. Recuerden cómo ellos tenían que poner las manos y declarar el pecado sobre aquel Cordero para que fuera a morir al desierto. Hoy nosotros vamos a declarar nuestro pecado delante del Señor para que Él nos perdone. Solo Él trae salvación y perdón de pecados. Solamente Cristo. Hermanos, si vamos a ver un pasaje hermoso y maravilloso en la palabra de Dios, donde la Biblia habla de cómo Dios se iba a proveer ese Cordero que es Cristo, que iba a tomar nuestro lugar en la cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y vamos a ir a Génesis capítulo 22 del 1 al 14. Génesis capítulo 22 del 1 al 14. Hermanos, aquí viene una historia maravillosa en la Biblia, en la palabra de Dios. Una historia que, hermanos, representa dos cosas esta historia. Y vamos a leerla y vamos a ver algo importante ahí. Génesis capítulo 22 del 1 al 14. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. ¿Lo tenemos, iglesia? Génesis, el primer libro de la Biblia, Antiguo Testamento.
Y dice la palabra, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo en este caso, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, oigan esto, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, le estaba pidiendo, oigan esto es interesante, Dios le estaba pidiendo a Abraham que sacrificara a su hijo como holocausto. ¿Qué era lo que ellos sacrificaban? Un cordero, un animal, nunca una persona. Pero Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, su único hijo. ¿No dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su único hijo. Versículo 3 dice la Biblia, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. E interesantemente era un monte, el monte Moriab, y aparentemente este monte está cerca de Jerusalén, donde Cristo también es crucificado, en un lugar alto también. Interesante. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano, el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá. Oigan, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Quién se iba a proveer el cordero para el holocausto? Dios mismo. Dios se proveerá el cordero. Cuando Juan vio al Señor Jesucristo que venía, lo primero que él reconoció fue eso. He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos, y oigan esto, y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. ¿Quién iba a ser sacrificado? Su hijo. ¿Quién tomó el lugar de su hijo? El cordero. ¿Quién era el cordero? Cristo era el cordero. Y dice el versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová, será provisto, y esa palabra Jehová proveerá, la palabra en el griego, en hebreo, es Jehová Jireh. Y una vez prediqué sobre esto, iglesia, de cuánta gente hoy le ponen el nombre a un negocio, Jehová Jireh.
creyendo que Jehová Jireh es Jehová proveerá, pero hablando de Jehová proveerá, lo han tomado para Jehová proveerá la bendición, el dinero, pero la palabra ahí no está hablando de que Jehová va a proveer dinero, sino que Jehová iba a proveer el cordero, el animal que iba a tomar el lugar nuestro en la cruz por nuestro pecado. Jehová Jireh, Jehová proveerá, Él se proveerá de cordero, porque Él estaba hastiado y cansado del pecado del pueblo. Él tiene que proveerse su propio cordero, su propio sacrificio. Y en esta historia, hermanos, vemos al Padre dando a su Hijo para morir, tipificando a Dios dando a su Hijo para morir sin titubear. Y la Biblia dice que el Señor se ofrece a sí mismo para ser sacrificado. Y es interesante ver en esta historia cómo la Biblia dice, hermanos, de cómo este muchacho, cuando él va a ser sacrificado, hermanos, él no pone resistencia. Estudiando la palabra, hermanos, uno se da cuenta que este joven Isaac tenía alrededor de entre 15 y 21 años de edad cuando es sacrificado. O iba a ser sacrificado, perdón. Hermanos, ¿usted se imagina a un joven de entre 15 a 21 años de edad tan dócil para él permitir que su padre lo amarre y vea donde levanta el cuchillo y él va a ser sacrificado y no poner resistencia? Eso tipificaba la obra hecha por Cristo. Cristo se ofreció a sí mismo. Él fue a la cruz y Él no puso resistencia. Pero también en la historia viene la otra connotación de cómo Dios se provee un cordero para sustituto en lugar de otro. Cristo el cordero, como sustituto, tomando el lugar que usted y yo merecíamos, ser sacrificados por el pecado. ¿Cuántos me están entendiendo? Vamos a ir a ver, hermanos, cómo Cristo, la Biblia misma afirma cómo Cristo es el cordero sustituto por nuestro pecado. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Recuerden, hermanos, cómo la Biblia dice que ellos tenían que hacer continuamente los sacrificios todos los años. Pero vimos cómo el Señor dice, estoy hastiado, estoy cansado de lo que hacen, de la grosura de los animales, de las ofrendas que se hacían. Estoy cansado, ya no quiero eso. Él tiene que proveerse un cordero. Y vea lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice su palabra: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez para llevar el pecado de muchos. ¿Cuáles muchos, iglesia? Es el deseo de mi corazón que si usted está en este lugar oyendo esta palabra, hermano, que realmente usted le haya entregado su vida a Cristo y usted sea salvo, porque Él murió por usted en la cruz. Él murió por muchos de los que iban a creer, de los que iban a ver a Cristo, iban a arrepentirse de su pecado, iban a pedir perdón por su pecado para ahora vivir una vida que agrade a Dios. Y por eso la Biblia dice también, en el nuevo pacto dice la palabra: y ahora yo escribiré mi ley en su mente y en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, por eso un creyente verdadero ahora, cuando él entiende la obra de Cristo, cuando él entiende que Cristo tomó su lugar, que realmente ahora ha conocido al Señor que le ha salvado, hermano, él va a caminar por sí mismo confiando en Dios.
Hermanos, él va a caminar porque él entiende lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuántos me entienden esto? Hermanos, a mí a veces me agarra tristeza y dolor en mi corazón de ver la gente, de cómo la gente depende. Hermanos, depende del pastor, depende del líder, depende de un familiar para congregarse, para buscar al Señor, para amar al Señor. Un creyente verdadero, nacido de nuevo, si ha entendido el mensaje de la cruz, él no depende de nadie más que de Cristo, que murió por él en la cruz tomando su lugar. No puede depender del pastor, no puede depender del líder, no puede depender del familiar si él quiere o no quiere. No, él depende de Cristo porque Cristo le salvó. Y hoy, hermanos, hay la iglesia. Hermanos, cuánta gente hoy deja de congregarse porque no me visitaron, no me llamaron, no me saludaron. Hermanos, ¿ustedes creen que eso sea una excusa válida delante del Señor? Que alguien diga que deja de congregarse o de buscar al Señor porque no lo saludaron, porque no lo visitaron, porque no lo llamaron, porque no me dieron un besito aquí. Hermano, ¿usted cree que a la par de la obra hecha por Cristo en la cruz del Calvario, esa razón, esa excusa es válida delante del Señor? Hermano, eso sería, no sé cuál sería la palabra que puedo usar, hermanos, pero eso sería como despreciar la sangre de Cristo, despreciar la cruz de Cristo. Una persona que haga eso, que diga que ahora conoce a Cristo, está despreciando la obra de Cristo. A él no le interesa Cristo, a él le interesa, ¿sabe quién le interesa? Él mismo le interesa. Porque en la siguiente enseñanza dentro de la serie vamos a ver qué significaba la cruz cuando Jesús dijo: el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. A ver si es como muchos piensan hoy. ¿De qué el Señor les estaba hablando? Cuando yo entiendo todo el contexto de la palabra, yo debo entender y tener bien claro qué significa tomar la cruz y seguirle. Pero el evangelio de hoy, lamentablemente, es un evangelio a la carta. Es un evangelio a la carta en el sentido que usted va a un restaurante y a usted le dan la carta, la cartilla, y ahí usted escoge qué es lo que usted quiere. Hermanos, el mensaje de la cruz no es a la carta. El mensaje de la cruz es todo lo contrario. No es lo que yo quiero, es lo que Él quiere, porque Él tomó mi lugar. Ahora mi vida le pertenece a Él. Mi vida le pertenece a Él. Él tomó mi lugar. Y lo hizo una sola vez para perdonar nuestros pecados. Una sola vez y para siempre. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tenemos, iglesia? Casi al final del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 dice su palabra: puesto que Cristo, oigan esto, puesto que Cristo ha padecido, ¿por quién? Hermanos, por nosotros, lo vimos la semana pasada, el justo por los injustos. Él padeció lo que no tenía que pagar. Puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, iglesia, en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hermanos, ¿Él padeció en qué? En la carne. ¿Y qué dice Pedro? Ármense del mismo pensamiento.
Yo no sé si ya van entendiendo qué decía, qué representa el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Cuánta gente, hermanos, no quiere padecer nada por causa de Cristo? Él padeció en la carne, tomando mi lugar. Ay, es que no volví a la iglesia porque me siento desanimado. Me siento desmotivado. Aló. Él padeció por usted. Él sufrió la cruz por usted, iglesia. Ay, es que hoy está lloviendo. Qué rica está la cama. De por sí, la semana pasada fui al culto. Hastiado estoy, dice el Señor, de sacrificios, de holocaustos. No me han entendido todavía. Él sufrió en la carne. Todo el castigo fue sobre Él. Ve lo que dice Efesios 5:2. Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra en Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó, oigan, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora aquí hay un juego de palabras, porque dice la palabra que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros, pero luego dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Voluntariamente por nosotros, pero para ser agradable ¿a quién? Al Señor, a Dios, al Padre. Hermano, yo le hago la pregunta a usted, ¿a quién busca usted ser olor fragante en su vida? Él se ofreció por usted para hacer olor fragante a Dios. ¿A quién se ofrece usted su vida, su cuerpo? ¿No dice la Biblia que debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Que es vuestro culto racional, dice. La iglesia no ha entendido qué representa la cruz, de cómo Él tomó nuestro lugar. Hermanos, si voy vamos a ver uno de los pasajes más duros y crueles que hay en la palabra de Dios en relación a lo que Cristo hizo por nosotros. Isaías capítulo 53, porque Isaías 53 está hablando de ese Cordero que es Cristo, que nunca pecó. Y Él voluntariamente da su vida por nosotros en la cruz. Isaías capítulo 53. Pero vamos a leerlo del verso 4 al verso 7. Isaías 53 del 4 al 7. Si le cuesta encontrarlo un poco, se va en la Biblia suya, la primera página de su Biblia tiene un índice y ahí le da el número de página en su Biblia, en el Antiguo Testamento, donde está Isaías, y usted le llega por el número de página. Isaías 53, 4 y 7. Del 4 al 7. ¿Lo tenemos, iglesia? Recuerden que Juan vio en Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dice la palabra en Isaías 53 del 4 al 7, dice la palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y oigan esto, sufrió nuestros dolores.
Acabamos de leer donde Pedro hablaba de que Él sufrió ¿en qué? En la carne. En su cuerpo, en la carne. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, y oiga esta palabra, por herido ¿de quién? Herido de Dios y abatido. Dios castigó en Él el pecado nuestro. Hermanos, y es interesante porque la mayoría de gente agarra este versículo para hablar de sanidad física. Y le enseñan a la iglesia cosas como: usted no puede estar enfermo porque Cristo pagó toda la enfermedad en la cruz. Hermanos, pero el pasaje no está hablando de sanidad física. El pasaje está hablando de un cordero sustituto. Está hablando de un cordero que era degollado, que la sangre tenía que ser derramada para que hubiera perdón de pecados. Porque hoy la gente, hermanos, voy a decirle esto muy de mi corazón, la gente le gusta este pasaje porque la gente no quiere estar enferma. La gente no quiere sufrir ningún dolor en la carne. Pero vimos donde Pedro dice: si Él sufrió en la carne, ármense del mismo pensamiento. Hermanos, si Cristo sufrió, ¿quién soy yo para no sufrir? ¿Quién soy yo para no sufrir? Hermanos, si todos los apóstoles sufrieron, murieron de formas terribles porque servían a Dios, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? ¿Somos acaso mejor que Cristo? ¿Somos nosotros mejor que Él? De ninguna manera. Y Él sufrió en su carne, en su cuerpo. Él llevó nuestra enfermedad, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y ahí viene la respuesta de por cuál enfermedad está hablando. Por cuál enfermedad Él sufrió nuestros dolores. Y fue herido por Dios, dice el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y oigan esto, iglesia, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? Del pecado. Hermanos, un creyente verdadero, si hay algo que él desea ahora, es santificarse para Dios. Hermano, por eso ese cuentico, hermano, de una persona que no peca porque me ve el pastor, no peco mientras que me esté viendo el líder o algo, hermano, ese cuento no sirve. Ese cuento es fábulas, porque un cristiano verdadero sabe que Dios le ve y se va a guardar para Dios, esté quien esté y esté donde esté, iglesia. Un creyente, hermanos, que busque esconderse para pecar, mi pregunta es: ¿ha entendido el sacrificio de Cristo? Porque la gente para pecar se esconde o se va al largo donde nadie los vea. ¿Aló? Yo conocí la historia de un hombre donde ese hombre no tenía mujer, se había separado, y entonces él se iba para San José a prostíbulos, porque él decía: es que no aguanto. Pero no lo hacía aquí porque aquí le veían y le conocían. Y se iba para San José. Allá iba y pecaba, y luego venía acá y no ha pasado nada. ¿Ustedes creen que eso tiene valor ante los ojos de Dios? La mayoría no han entendido la obra de la cruz, porque solo quieren los beneficios de la cruz, pero no lo que la cruz representa en la vida del creyente. Seguimos leyendo y leo el 5. Mas Él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Cuál paz? La paz entre Dios y el hombre. Éramos enemigos de Dios. Él es nuestra paz. Él es, por medio de él, ¿se acuerdan? El justo por los injustos para llevarnos a Dios solo por Cristo. Él es nuestra paz. Él hizo las paces entre Dios y el hombre. Él mismo. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Oigan, iglesia. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se acuerdan como vimos la semana pasada de que cuando el Señor antes de ir al Calvario, Él ora y su sudor es como gotas de sangre que caían en la tierra? Porque Él decía: Señor, viene la hora de la copa. Pasa de mí si es posible esta copa. ¿Cuál copa era? La copa de la ira de Dios, porque todo el pecado del hombre ahora era cargado en Cristo en esa cruz. Era la ira de Dios sobre Él. Todo el castigo que Jesús recibió lo merecíamos nosotros, pero Él tomó nuestro lugar. Por eso ya somos justificados, hermanos. Y el día que lleguemos delante de Él tenemos un abogado y es Cristo para decir: yo pagué el precio. Yo pagué la deuda. Hermanos, usted se imagina qué hermoso en el día del juicio final, porque todos compadecerán ante el tribunal de Cristo y poder que cuando me llamen por mi nombre, yo levantarme y se levante Cristo conmigo y diga: yo pagué por Él en la cruz, Él es inocente, Él es salvo porque yo tomé su lugar. Pero aquellos que no han entendido la obra, el sacrificio de Cristo al cual se les predica y no se han arrepentido de su pecado, les espera la condenación eterna, porque tiene que ser pagada su culpa, su pecado. Tiene que ser pagado. Pero el pecado nuestro ya fue pagado en la cruz. Aleluya. ¿Cuántos le dan un aplauso, iglesia, a Él? Él pagó. Él pagó el precio. Él llevó en su cuerpo el pecado nuestro en la cruz del Calvario, iglesia. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Versículo 7, y vean ese cordero, hermanos. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él fue como ese cordero. Así como aquel joven Isaac representó a Cristo. Él no puso obstáculo. El padre le puso la carga de leña. Llevaba el fuego y su padre el cuchillo para degollarlo, dispuesto a matarlo. El Señor cargó todo el pecado en sus hombros. Y el Padre estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo, a un inocente, por nuestra salvación, por nuestro pecado. ¿Cómo no debemos de vivir agradecidos con este gran Dios que tenemos? Hermanos, ¿cómo es que alguien puede poner excusas tan baratas, tan, no sé cómo decirlo, hermanos, para dejar de honrar, de buscar y de servir a nuestro Dios? Yo no puedo entenderlo. Y por eso lo dije un día y ahora lo digo. Muchas veces lloro y le digo: Señor, ¿por qué no te aman? Yo no soy perfecto, pero si hay algo que yo amo es a mi Dios. Yo sé lo que Él hizo por mí en esa cruz.
Cuando yo veo a veces la actitud de la iglesia, hermanos, de Cristo hoy, mi corazón me duele. Y sufro y lloro y digo, Señor, ¿por qué no te aman? ¿Por qué no han entendido el sacrificio, la obra de cómo tú fuiste a tomar nuestro lugar? Dice un pasaje, tienen por inmunda la sangre del pacto. No les interesa. La gente se preocupa a veces más por las personas que por lo que Cristo piensa. La gente a veces, hermanos, dice sí al pecado cuando lo invitan a algo. ¿Por qué dirá esa persona si le digo que no quiero ir ahí? Pero no le interesa el qué dirá Cristo. Le interesa qué dirá una persona, pero no le interesa qué dirá Cristo. No puedo entenderlo. Los cristianos sostenemos que en la persona de Cristo crucificado, Dios ocupó nuestro lugar y llevó sobre sí nuestros pecados, sufriendo la muerte que merecíamos nosotros. Y termino con Colosenses capítulo 1 del 21 al 23. Colosenses capítulo 1 del 21 al 23. Colosenses 1, 21 y 23. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 23, iglesia. ¿Lo tenemos? Dice su palabra, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, y oigan, iglesia, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Él murió, tomó nuestro lugar para presentarnos ahora santos y sin mancha delante de Él. Aquellos que hemos entendido la obra de la cruz sustituta, hermanos, entendemos cómo Dios nos ve ahora. ¿Por qué? Porque ahora Dios no ve su pecado, no ve el pecado nuestro. Ahora Dios ve a su Hijo en nosotros, su Hijo que no pecó, el justo por los injustos. La paga del pecado fue cancelada en esa cruz hace 2000 años a los que hemos creído. Y aún si mañana alguien en algún lugar del mundo le entrega su vida a Cristo y se arrepiente, en ese mismo día, mañana, hace 2000 años, su paga fue cancelada, su pecado fue cancelado. Mañana, pasado mañana, en el momento que alguien se vuelva a Él, ahí sucede algo maravilloso en el mundo espiritual, donde todo el pecado que tenía aquella persona, automáticamente en el tiempo de Dios, que es eterno, Jesús vuelve a morir, vuelve a agarrar ese pecado, se lo echa al hombro, y ahí es perdonado su pecado y es salvo de ahí en adelante. Y eso fue lo que pasó con aquellos que hemos creído. A la edad de 18 años, en una soda, el Señor cargó con mi pecado en esa cruz.
y en esa soda recibir su perdón. Y he permanecido hasta el día de hoy, 18 años después, en luchas, en pruebas, en circunstancias de la vida, pero diciéndole: Señor, aquí estoy, no me sueltes de tu mano. Quiero servirte, quiero honrarte, porque tú eres mi Dios, mi Señor. He creído en ti. Y aunque todos se dejen, Señor, y pequen, ayúdame a poner mi mirada en ti solamente. Porque solo tú moriste por mí, Señor. Y me has dado salvación, Padre. Señor, te damos gracias en esta hora. Señor, tu palabra es verdad y ha sido predicada. Y ella, Señor, es la que da vida, Señor, y trae salvación. Toca el corazón de mis hermanos, Señor. Haz la obra. Así como dice tu palabra, que como la lluvia desciende del cielo y cae sobre el campo, Señor, y hace que germine la semilla. Haz que esta palabra, Señor, igualmente caiga en buena tierra y dé fruto para ti. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Trae salvación, Señor. Y si hay alguien en este lugar que no se ha arrepentido de su pecado y no ha creído que tú eres el Señor y el Salvador de su vida, Señor, convence el Espíritu Santo en esta hora. Y trae salvación y vida eterna. Que pueda entender como lo hice yo, Señor, por tu gracia, de cómo tú tomaste mi lugar en esa cruz para hoy ser salvo, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por mis hermanos, Dios. Bendíceles, Padre, y que tú seas en cada uno de nosotros, Rey. Y que toda la gloria, Señor, sea para ti siempre. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a Él? Gracias, Dios.